Ese día, él llegó a casa y escuchó algo. Un sonido que no había oído en esa casa en 18 meses. Lo siguió. Y lo que vio en el suelo lo dejó temblando. Faltaban 3 días para Navidad. Jake Morrison empujó la puerta de su casa y se quedó allí un segundo con las llaves aún en la mano. Algo se sentía diferente. La casa no se sentía tan fría. El aire no se sentía tan muerto. Durante 18 meses ese lugar había sido una tumba. Silenciosa, vacía. Solo él y su dolor y su hija de 3 años que no había hablado, no había caminado, no había sonreído desde la noche en que su madre murió. Lo había intentado todo. Médicos, terapeutas, especialistas de Nueva York, de Filadelfia, de todas partes. Había gastado cientos de miles de dólares y nada. Nada funcionaba. Jasmine simplemente se sentaba allí día tras día mirando a la nada en silencio. Y Jake, él bebía. Todas las noches llegaba a casa y se servía whisky hasta que ya no podía sentir nada. Pero ese día, 22 de diciembre, algo era diferente. Escuchó un sonido tan imposible, tan inesperado, que todo su cuerpo se quedó inmóvil. Venía de la planta de arriba. Dejó caer el maletín. Sus manos empezaron a temblar. ¿Qué es eso? Se acercó despacio como si tuviera miedo de que el sonido desapareciera si se movía demasiado rápido. El sonido se hizo más fuerte. Subió las escaleras con el corazón desbocado, la respiración atrapada en la garganta. Empujó la puerta de la habitación de Jasmine, y lo que vio destrozó todo lo que creía saber. La empleada doméstica, una mujer llamada Felicia, que solo llevaba allí 3 semanas, estaba tumbada en el suelo. Y Jasmine estaba encima de ella, riéndose de verdad con sus manitas extendidas, sus piernas moviéndose, su rostro vivo de una manera que él creía desaparecida para siempre. Jake no podía respirar. Se quedó allí paralizado mirando a su hija silenciosa, rota, inaccesible, riendo como solía hacerlo antes de aquella noche, antes del accidente, antes de que todo muriera. Y se dio cuenta de algo que lo quebró por completo. Esa mujer, esa desconocida a la que apenas había mirado. Esa empleada a la que había contratado e ignorado. Ella había hecho lo que ningún médico pudo hacer, lo que ningún dinero podía comprar. Ella había traído de vuelta a su hija. Pero, ¿cómo y por qué justo ahora? ¿Y qué se había estado perdiendo todo ese tiempo? Antes de seguir adelante, necesito que hagas algo. Suscríbete, dale like a este video y dime desde qué parte del mundo lo estás viendo. Porque creo que algunos de ustedes están cargando algo muy pesado hoy. Y esta historia es un recordatorio de que la sanidad todavía sucede. De que la esperanza todavía irrumpe incluso en las estaciones más frías y oscuras de nuestra vida. Ahora déjame llevarte al principio, a donde todo comenzó. Felicia Gibson siempre había creído que si trabajabas lo suficiente, la vida saldría bien. Eso era lo que su abuela le decía. Eso era lo que ella se repetía a sí misma durante 3 años de escuela de fisioterapia, durante los turnos dobles en el hospital, durante cada noche en vela, estudiando hasta que le ardían los ojos. Tenía 29 años a 2 semestres de obtener su licencia, 2 semestres de abrir una pequeña clínica en Detroit, la ciudad donde creció. El tipo de lugar donde los niños que no podían pagar una rehabilitación costosa aún podrían recibir ayuda. Podía verlo con tanta claridad. La sala de espera con juguetes, los padres llorando de alivio, los niños dando sus primeros pasos. Estaba casi allí. Y entonces sonó el teléfono. Era un martes por la mañana. Estaba en clase aprendiendo sobre desarrollo motor pediátrico. Su teléfono vibró, luego volvió a vibrar y siguió vibrando. Salió al pasillo. Señorita Gibson, le habla Detroit General. Han traído a su madre. Tiene que venir ahora mismo. El mundo se inclinó. Para cuando llegó su madre estaba en la UC, derrame cerebral masivo en el lado izquierdo, paralizada, sin poder hablar, sin poder moverse, sin siquiera reconocer el rostro de Felicia cuando ella le tomó la mano y susurró. Mamá, estoy aquí. Estoy justo aquí. El médico la apartó a un lado. Ojos amables, voz cansada. Va a necesitar cuidado a tiempo completo, una residencia asistida. Al menos 1 año de terapia intensiva, quizá más. Felicia asintió.
Hizo la pregunta cuya respuesta ya sabía. ¿Cuánto? La cifra la enfermó. $200,000. Y eso solo era el comienzo. Tenía $1,900 en su cuenta bancaria. Una hermana que aún estaba en la universidad. El alquiler vencía en 12 días. Se sentó en ese pasillo del hospital con las manos temblando y sintió que algo dentro de ella se rompía por completo. Todo por lo que había trabajado, todo con lo que había soñado desaparecido. Así de golpe. Se dio de baja de la escuela la semana siguiente, empacó su apartamento, tomó 3 trabajos, limpiar oficinas por la noche, servir mesas al mediodía, fregar suelos en un gimnasio de madrugada. Enviaba cada $1 a casa, no se quedaba con nada para ella. Comía ramen. Usaba los mismos 2 pares de vaqueros hasta que se llenaron de agujeros. Dejó de contestar llamadas de amigos porque estaba demasiado cansada, demasiado arruinada, demasiado avergonzada para explicar lo rápido que todo se había derrumbado. 9 meses pasaron así. 9 meses de sobrevivir, no de vivir, solo de sobrevivir. Y luego llamó la agencia. Tenemos un puesto en Boston. Con alojamiento, familia adinerada, $4,000 al mes, más comida y vivienda. Felicia cerró los ojos e hizo los cálculos en su cabeza. El cuidado de su madre costaba $3,500 al mes. La matrícula de Maya era $12,000 por semestre. Con $4,000 al mes, por fin podría respirar. Podría mantener viva a su madre. Mantener a su hermana en la universidad. Tal vez incluso ahorrar un poco. ¿Cuál es el trabajo?, preguntó. Empleada doméstica, ama de llaves. Tienen una hija pequeña, 3 años. También ayudarías a cuidarla. Felicia sintió que algo se torcía en su pecho. Había pasado 3 años aprendiendo a sanar niños, y ahora iba a limpiar la casa de alguien. Pero el orgullo no paga las cuentas. Lo tomaré, dijo. Aquella mañana de diciembre estaba en su pequeña habitación en Roxbury, empacando todo lo que poseía en un solo bolso de lona. Algo de ropa, una foto de su madre antes del derrame cerebral, una carta de Maya que decía: «Gracias por todo. Te quiero». Se miró en el espejo, ojeras profundas, manos ásperas de tanto fregar. 29 años y empezando desde cero. Pensó en las palabras de su abuela: trabaja duro, y la vida saldrá bien. Ya no creía en eso, pero aún así tomó el bolso. La mañana estaba fría. Nubes grises colgaban bajas sobre la ciudad. Tomó la línea roja desde Roxbury mirando por la ventana cómo la ciudad cambiaba. Las aceras agrietadas de su barrio, las tiendas de la esquina, la gente luchando para pagar el alquiler, todo fue desapareciendo. El tren entró en otro mundo. Calles limpias, cafeterías con lates de $12, mujeres con abrigos largos paseando perros pequeños. Se bajó en Charles Street y se quedó un segundo en el andén, el aliento formando nubes en el aire helado. Beacon Hill. Había oído hablar de ese barrio, viejas fortunas, casas históricas, el tipo de lugar donde la gente tenía residencias de verano y de invierno, y no dudaba en ninguna de las dos. Subió la colina ajustándose el abrigo delgado. Luces navideñas colgaban de cada ventana. Guirnaldas en cada puerta. Familias visibles a través de ventanas resplandecientes, riendo cálidas, seguras. Sintió la distancia entre su mundo y el de ellos. La sintió en sus botas desgastadas, en su abrigo de segunda mano, en la forma en que no había comido desde el día anterior porque había enviado sus últimos $20 a casa. Se detuvo frente al número 247. 4 pisos, ladrillo rojo contra ventanas negras, una corona en la puerta que probablemente costaba más que todo su atuendo. Residencia Morrison. Se quedó allí mirándola y por un segundo casi se dio vuelta. Casi se marchó porque algo en esa casa se sentía pesado, frío, como si ni todo el dinero del mundo pudiera calentar lo que fuera que había dentro. Pero entonces pensó en su madre postrada en esa cama de hospital en Maya, tratando de estudiar en su dormitorio, preocupada por la matrícula en las facturas acumulándose más rápido de lo que podía contarlas. Presionó el timbre y esperó. Nada. Lo presionó de nuevo. El altavoz crepitó. Una voz de mujer cálida mayor. «Hola, hola, soy Felicia Gibson de la agencia. Estoy aquí para él». «Oh, sí, entra, querida».
Entra. La puerta zumbó. Felicia la empujó y en el mismo segundo en que cruzó el umbral, supo que esa casa no solo estaba fría, estaba rota. El interior era más frío que la calle. Felicia lo sintió de inmediato. No frío de temperatura, sino algo más profundo. Como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. Los suelos eran de madera oscura, pulidos tan perfectamente que podía ver su reflejo. Arte caro en las paredes. Una lámpara de araña arriba, todo perfecto y completamente sin vida. Una mujer mayor apareció en lo alto de las escaleras, cabello plateado, ojos amables, suéter color crema y perlas. Felicia, soy Margaret Morrison, la madre de Jake. Bajó extendiendo la mano. Su agarre era cálido, su mirada atenta. Gracias por venir. Gracias por recibirme. Margaret la observó un momento sin juzgar, solo mirando. Luego asintió. Déjame enseñarte la casa. Caminaron por habitaciones que parecían museos, una cocina con encimeras de mármol sin un solo plato, una sala con muebles que nadie usaba, una chimenea que nunca había sido encendida. Las fotos en la repisa llamaron la atención de Felicia, una mujer hermosa de cabello oscuro, una niña riendo, una familia en la playa. Esa es Claire, dijo Margaret en voz baja. La esposa de Jake. Murió hace 18 meses. Accidente de coche. El pecho de Felicia se apretó. Subieron al tercer piso. Margaret se detuvo en una puerta al final del pasillo. Esta es la habitación de Jasmine. Puso la mano sobre el pomo. No ha caminado desde el accidente. No ha hablado mucho. Los médicos dicen que no tiene nada físicamente mal. Todo está en su mente. Abrió la puerta. La habitación era hermosa. Murales pintados de castillos y bosques. Estantes llenos de juguetes aún en sus cajas. Una cama con forma de carruaje. Todo lo que un niño podría soñar. Pero en la esquina, sentada sobre un cojín junto a la ventana, estaba la niña más pequeña e inmóvil que Felicia había visto en su vida. Jasmine, 3 años. Rizos castaños, vestido rosa, abrazando un elefante de peluche. Miraba por la ventana sin moverse, sin parpadear, como si esperara a alguien que nunca volvería. La garganta de Felicia se apretó. Se acercó lentamente. «Hola, Jasmine», susurró. Nada. Felicia se arrodilló a unos metros. «Me llamo Felicia. Voy a estar aquí un tiempo». Tampoco hubo respuesta. Pero entonces, por un segundo, los ojos de Jasmine se desviaron hacia ella. Luego volvieron a la ventana. Fue tan rápido. Pero Felicia lo vio. Y en esa diminuta mirada se vio a sí misma. La misma expresión que ella llevaba después de que su padre muriera después del derrame cerebral de su madre. La mirada de alguien que lo ha perdido todo. Margaret tocó su hombro. «Las dejaré para que se conozcan». La puerta se cerró suavemente. Felicia permaneció arrodillada observando a aquella niña silenciosa. Entonces, escuchó pasos en el pasillo, pesados, rápidos. La puerta se abrió de golpe. Un hombre estaba allí, alto, traje oscuro, auricular Bluetooth en la oreja. Miró a Felicia como si fuera un mueble. «¿Eres la nueva?» «Sí, soy Felicia. 2 semanas, 4,000 al mes. Te encargas de Jasmine. Manténla alimentada, manténla segura, eso es todo». No esperó respuesta. «Tu habitación está arriba. No toques mi despacho. No entres en mi dormitorio». Claro, Felicia se levantó lentamente. Lo miró a los ojos. «Claro, señor Morrison». Algo en la calma de su voz lo hizo detenerse un instante. Luego se dio la vuelta y se fue. Felicia se quedó allí con el corazón acelerado. Miró de nuevo a Jasmine, aún junto a la ventana, aún en silencio. No sabía si podría llegar a esa niña. No sabía si siquiera debía intentarlo. Pero algo dentro de ella susurró: «Quédate». La primera semana pasó en silencio. Un silencio tan pesado que se sentía como ahogarse. Su habitación estaba en el 4º piso, pequeña, limpia. Una cama, una cómoda, una ventana con vista a la calle. Era más espacio del que había tenido en meses. Pero por la noche, acostada allí,
podía sentir el vacío de la casa cayendo sobre ella. Se despertaba a las 6:00, preparaba un desayuno que Jake nunca comía, limpiaba habitaciones que ya estaban impecables, y luego iba a la habitación de Jasmine. Cada mañana la niña estaba en el mismo lugar junto a la ventana sosteniendo el elefante mirando a la nada. Felicia no intentaba forzar nada, simplemente hablaba de todo, de cualquier cosa mientras doblaba ropa. Mi hermana Maya está estudiando ciencias ambientales, quiere salvar a las ballenas. Le dije, chica, empieza por salvar tu promedio primero. Mientras preparaba el almuerzo, tarareaba canciones antiguas que su abuela cantaba mientras limpiaba estantes. Leía cuentos en voz alta para una habitación vacía. Jasmine nunca respondía, pero Felicia sabía que escuchaba. Siempre se puede saber cuando alguien escucha, incluso en silencio. Jake era un fantasma. Salía cada día a las 6:00, regresaba después de las 9:00. La única forma de que Felicia supiera que había vuelto era la taza de café en el fregadero o el sonido de la puerta de su despacho cerrándose arriba. Nunca preguntaba por Jasmine. Nunca se acercaba. Nunca miraba a Felicia a los ojos. El quinto día por la tarde comenzó a nevar afuera. Felicia estaba sentada junto a la ventana en la habitación de Jasmine, observando los copos caer, y algo dentro de ella simplemente se rompió. Tal vez era el cansancio. Tal vez era estar en una casa tan fría con personas que habían olvidado cómo vivir. Tal vez era pensar en su madre, en Maya, en todo lo que había perdido. Empezó a llorar en silencio, lágrimas cayendo por su rostro. No lo planeó, no quería hacerlo, pero no pudo detenerse. Y entonces, lo sintió una manita en su rodilla. Miró hacia abajo. Jasmine se había movido. Por primera vez desde que Felicia llegó, la niña se había movido. Estaba empujando su elefante de peluche hacia ella lentamente, con cuidado. Una ofrenda. Sus miradas se encontraron, y en ese momento algo pasó entre ellas. Una comprensión, un reconocimiento. Te veo. Yo también te veo. A Felicia se le cortó la respiración. Tomó el elefante con suavidad. Gracias, susurró. Jasmine no sonrió, no habló, pero sus ojos permanecieron en el rostro de Felicia, mirando de verdad, viendo de verdad por primera vez. Esa noche Felicia estaba en la cocina preparando sopa. Tarareaba sin darse cuenta una melodía que su abuela solía cantar. Se sentía más ligera de algún modo, como si algo hubiera cambiado. La puerta principal se abrió. Jake llegó temprano a las 7:30 en lugar de las 9:00. Se detuvo en la entrada de la cocina. Felicia estaba en la estufa removiendo, tarareando suavemente con el cabello recogido, usando un delantal, viéndose cómoda. Y algo en esa escena lo golpeó como un puñetazo. Claire solía tararear mientras cocinaba. Su mandíbula se tensó. «No te acomodes demasiado», dijo con voz fría. «Eres personal, no familia». Felicia se giró lentamente y lo miró. Ah, sí, lo miró fijo. «Sé exactamente quién soy, señor Morrison». Su voz era tranquila, firme. «¿Y usted?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. El rostro de Jake se endureció. Pasó junto a ella sin decir una palabra más. Pero arriba en su oficina se sentó en su escritorio y no podía quitarse esa pregunta de la cabeza. ¿Y tú? Porque la verdad era que ya no sabía. No sabía quién era. Sin Claire, sin alegría, sin esperanza, se había convertido en un extraño en su propia vida. Y esta mujer, esta empleada doméstica a la que apenas había mirado, lo había visto en 5 días. Semana 18 de diciembre. Boston se paralizó bajo una tormenta de invierno. La nieve caía tan espesa que no se podía ver a través de la calle. La ciudad se quedó en silencio, las oficinas cerradas, las calles vacías. Jake no tuvo más remedio que trabajar desde casa. Y por primera vez en 18 meses, no pudo evitar los sonidos de su propia casa. Escuchó a Felicia moverse abajo, escuchó la tetera silbar, escuchó sus pasos por las escaleras. Escuchó cómo hablaba con Jasmine, siempre hablando como si creyera que la niña podía oírla. Tal vez podía. Jake se sentó en su oficina mirando la pantalla de su computadora sin ver nada, solo escuchando. Alrededor del mediodía escuchó algo diferente. Música. Detuvo la escritura.
Venía de la habitación de Jasmine. Música gospel. Canciones antiguas del tipo que su abuela solía poner. Se levantó, caminó hasta la puerta, la abrió solo un poco. Felicia estaba cantando, no actuando, no tratando de impresionar a nadie, solo cantando, porque el silencio era demasiado pesado. Su voz era cálida, un poco desafinada, pero real. Esta pequeña luz mía, voy a dejarla brillar. El pecho de Jake se apretó. No debía estar escuchando. Se dio la vuelta para volver a su escritorio. Y entonces escuchó algo que le detuvo el corazón. Una risita, pequeña, entrecortada. Imposible. Se quedó paralizado. No era otra risita. Esta vez más fuerte. Sus manos comenzaron a temblar. Se acercó lentamente a la habitación de Jasmine, como si caminara a través de un sueño del que temía despertar. La puerta estaba entreabierta. Miró adentro. Felicia estaba tumbada en el suelo, brazos y piernas extendidos, fingiendo ser un ángel de nieve haciendo sonidos exagerados de barrido, con el rostro completamente ridículo. Y Jasmine, Dios. Jasmine estaba riendo, su manita sobre la boca, los hombros temblando, los ojos brillantes y vivos, de una manera que Jake no había visto desde antes del accidente. No podía moverse, no podía respirar. No podía hacer nada más que quedarse allí y mirar a su hija silenciosa, rota, inaccesible, riendo, y las lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera detenerlas. Apoyó la mano en el marco de la puerta para no colapsar. 18 meses de silencio, de médicos, de especialistas, de intentar todo y fallar. Y esta mujer, esta desconocida, esta empleada doméstica a la que apenas había hablado, lo había logrado. Había devuelto a su hija. Felicia se sentó respirando con dificultad, sonriendo. ¿Crees que eso fue divertido? Mira esto. Se volvió a tirar hacia atrás, haciendo sonidos aún más ridículos. La risa de Jasmine resonó en la habitación como campanas, como música, como vida. Jake se retiró antes de que pudieran verlo. Se fue a su oficina, cerró la puerta y se quebró. Se sentó en su escritorio con la cabeza entre las manos y lloró por Claire, por Jasmine. Por todo el tiempo que había perdido estando enojado en lugar de presente, por el sonido de la risa de su hija que creía perdida para siempre. Su teléfono estaba sobre el escritorio. Lo tomó, llamó a su madre Margaret. Su voz se quebró. Ella rió. Jasmine rió. «Oh, Jake». La voz de Margaret estaba cargada de lágrimas. Gracias a Dios que era Felicia. Solo estaba jugando con ella. Y Jasmine rió. Hubo una pausa. «Se llama Felicia», dijo Margaret suavemente. «No la empleada». Felicia cerró los ojos, Jake. «Lo sé». Colgó, se quedó allí en el silencio de su oficina. Y por primera vez desde que Claire murió, sintió algo que creía muerto. Esperanza. Frágil, aterradora, pero real. Esa noche no se escondió. Bajó a cenar, se sentó a la mesa, observó a Felicia alimentar a Jasmine. Hablando constantemente, haciendo caras tontas, vio a su hija comer más de lo que había comido en semanas. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó en voz baja. Felicia lo miró. «No hice nada. Solo le recordé que la alegría todavía existe». Jake miró su plato. «Yo también lo olvidé». La voz de Felicia era suave. «Lo sé, pero ella necesita que lo recuerdes». Miró a Jasmine, luego a Felicia, y algo dentro de él comenzó a abrirse. 3 semanas después, 20 de diciembre, 5 días antes de Navidad. Algo había cambiado en la casa. Jake empezó a llegar a casa antes a las 6:30 en lugar de las 9. Ahora hacía preguntas. ¿Cómo estuvo su día? ¿Comió? ¿Sonrió otra vez? Aún mantenía la distancia. Todavía no sabía cómo ser un padre, pero estaba intentando. Felicia lo notó. La forma en que se detenía en los marcos de las puertas. La forma en que los observaba desde el pasillo. La forma en que miraba a Jasmine. Era como si recordara algo que creía perdido. Esa mañana, Felicia tomó una decisión. Su entrenamiento en fisioterapia le había estado gritando durante días. Los músculos de Jasmine eran fuertes. Su cuerpo funcionaba perfectamente. Solo necesitaba recordar que moverse era seguro. Necesitaba juego terapéutico.
A media mañana la luz del sol se filtraba por la ventana de Jasmine. Felicia llevaba pantalones de yoga y un suéter en lugar de su ropa de trabajo habitual. Extendió una colchoneta gruesa en el suelo. «Jasmine, ¿quieres probar algo divertido hoy?» La niña levantó la vista curiosa. Felicia se tumbó de espaldas, dobló las rodillas. «Ven aquí, cariño». Jasmine dudó luego lentamente, tan lentamente se acercó arrastrándose. Felicia la levantó con cuidado, colocó su barriga sobre las espinillas de Felicia, sujetándole las manos firmemente. Lista para despegar. Comenzó a mecerla suavemente de un lado a otro. Y sucedió algo increíble. Las piernas de Jasmine se activaron, su core se involucró, su cuerpo recordó lo que debía hacer su rostro. Se iluminó, ojos abiertos, boca abierta. Estamos volando sobre Boston. Veo el parque, veo el río. Los brazos de Jasmine se extendieron como alas y se rió. Una risa completa, brillante, hermosa. El corazón de Felicia se elevó. «Mírate. Estás volando», la meció un poco más. Jasmine se reía, su pequeño cuerpo trabajando, moviéndose viva. La puerta se abrió de golpe. Jake estaba allí, ojos desorbitados, rostro pálido. «¿Qué estás haciendo?» Su voz rugía. Felicia se paralizó. Jake avanzó rápidamente, agarró a Jasmine bruscamente y la apartó. Jasmine quedó inmediatamente en silencio con lágrimas llenando sus ojos. Podría haberse caído, podría haberse lastimado. ¿En qué estabas pensando? Felicia se levantó lentamente. Señor Morrison, es una técnica terapéutica. Usted no es su terapeuta. Su voz tembló de rabia, de terror. Eres la empleada. Las palabras golpearon como una bofetada. Yo soy la única que realmente la está ayudando, dijo Felicia en voz baja. Salga. Su voz bajó fría, definitiva. Empaca tus cosas. Estás despedida. Jasmine comenzó a llorar extendiendo la mano hacia Felicia, pero Jake la sostuvo fuerte dándole la espalda. Felicia se quedó allí con las manos temblando, no de enojo, sino de dolor, porque había estado tan cerca de alcanzar a esta niña. Y ahora se había acabado. Caminó a su habitación, empezó a empacar su bolso de lona, lágrimas, cayendo sobre la misma ropa gastada con la que había llegado. Abajo, Jake estaba en la habitación de Jasmine, sosteniéndola mientras sollozaba, su corazón latiendo con fuerza, su mente gritando. Casi la pierdo de nuevo. Pero en algún lugar debajo del miedo, una pequeña voz susurró. Ya lo hiciste. 30 minutos después, Margaret recibió la llamada de la empleada doméstica. Entró en la casa y supo de inmediato. El silencio ahora era diferente, no solo vacío, sino hecho pedazos. Encontró a Jake en su oficina con la cabeza entre las manos. ¿Qué hiciste? Miró hacia arriba. Protegí a mi hija. Tú destruiste su única esperanza. Mamá estaba siendo imprudente. Claire murió porque un conductor ebrio pasó un semáforo en rojo. La voz de Margaret lo atravesó como vidrio. Jasmine está muriendo porque tienes demasiado miedo de dejarla vivir. Jake se levantó. No es justo. Justo. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Esa niña no ha caminado en 18 meses. Y durante 3 semanas ha estado sonriendo, riendo, participando. Y tú acabas de desechar a la única persona que hizo que eso sucediera. No puedo perderla. Su voz se quebró. No puedo. Entonces deja de alejar a todos los que intentan ayudarte. Aférrate. Margaret lo dejó allí. Encontró a Felicia en la parada de autobús en Charles Street. Nieve cayendo, chaqueta delgada, bolso de lona a sus pies. Felicia. Ella levantó la vista, sus ojos leían. Señora Morrison debería haber pedido permiso. No. Margaret se sentó junto a ella. Hiciste lo que te entrenaron para hacer. Mi hijo está roto y está rompiendo todo lo bueno que toca. Felicia se limpió los ojos. Él tomó su decisión. Cometió un error. La voz de Margaret era suave. Dale una oportunidad para arreglarlo. No puedo seguir sobreviviendo a costa de otros. La voz de Felicia se quebró. Tengo mi propia familia que salvar. Margaret sacó un sobre de su bolso. 2 meses de sueldo y mi número.
Cuando recupere la sensatez y lo hará, por favor, contéstame. Se levantó, tocó el hombro de Felicia y se marchó. De regreso en la casa, Jake fue a la habitación de Jasmine. Estaba acurrucada en la esquina abrazando su elefante. No lo miraba. Se sentó a su lado. Lo siento, cariño. Solo quería mantenerte a salvo. Nada. Estaba de piedra otra vez. Silenciosa otra vez. Desaparecida otra vez. Tengo miedo, susurró. Cuando mamá murió pensé que lo había perdido todo, pero aún te tenía a ti. Y si también te perdía a ti. Su voz se quebró. No sé cómo hacer esto sin tener miedo. Jasmine no se movió. Jake se quedó allí durante 1 hora, luego 2. Finalmente se levantó, fue al garaje, se sentó en su coche en la oscuridad. Las palabras de Margaret resonaban. Tienes demasiado miedo de dejarla vivir. Sacó su teléfono, lo miró fijamente, escribió. Por favor, vuelve. Lo borró. Escribió. Me equivoqué. Lo borró. Sus manos temblaban. Pensó en la risa de Jasmine, ese sonido que no había escuchado en 18 meses. Pensó en lo viva que se veía, en lo feliz que estaba. Escribió, ella te necesita. Yo te necesito. Podemos intentarlo de nuevo. Su dedo flotaba sobre la pantalla. Cada fibra de su ser gritaba que no lo hiciera, que no esperara, que no confiara, porque la esperanza implicaba riesgo y el riesgo significaba pérdida. Pero quedarse allí en esa tumba de miedo y silencio significaba perderla de todos modos. Cerró los ojos, presionó enviar y esperó. Bajo la nieve que caía en la parada de autobús, el teléfono de Felicia vibró. Miró la pantalla, leyó el mensaje y sintió que algo dentro de ella se quebraba. Felicia se quedó de pie en la nieve mirando esas palabras. Ella te necesita. Yo te necesito. ¿Podemos intentarlo de nuevo? El autobús llegó. Se abrieron las puertas. Ella no se movió. El conductor la miró. ¿Vas a subir o no?, pensó en su madre, en Maya, en las cuentas que la esperaban. Pensó en Jasmine, esos ojos color avellana, esa manita que ofrecía el elefante, en la risa que había llenado esa fría casa por primera vez en 18 meses. No dijo en voz baja. No voy. El autobús se alejó. Ella volvió la vista hacia Beacon Hill. La mañana de Nochebuena. La casa se sentía diferente cuando entró. Jake estaba esperando en la entrada. Sin Bluetooth, sin teléfono, solo él. Parecía que no había dormido. Gracias por volver. Felicia dejó su bolso. No estoy aquí por ti, señor Morrison. Estoy aquí por Jasmine. Lo sé, su voz era tranquila, áspera. ¿Pero puedes enseñarme lo que sabes sobre cómo ayudarla? Era la primera vez que pedía ayuda en 2 años. Felicia estudió su rostro, vio el cansancio, el miedo, la esperanza desesperada. No más escondites, dijo. Tú participas, aprendes. Te presentas como su padre, no como su carcelero. Él asintió. Está bien. Subieron juntos. Jasmine estaba en su rincón aún en silencio. Pero al ver a Felicia, sus ojos cambiaron solo un parpadeo. Pero estaba ahí. Felicia se arrodilló. Hola, cariño. He vuelto. La mano de Jasmine se movió, se extendió. Felicia la tomó, apretó suavemente. Tu papá quiere aprender a jugar contigo. Está bien, Jasmine, miró a Jake. Él se arrodilló junto a Felicia, torpe e inseguro. Hola, princesita. Su voz se quebró. Lo siento mucho. Por primera vez en semanas, Jasmine se inclinó hacia sus brazos. Jake la sostuvo y se quebró. Estoy aquí, susurró en su cabello. Ahora estoy aquí. Durante los días siguientes todo cambió. Felicia le mostró a Jake los ejercicios. Cómo involucrar los músculos de Jasmine, mediante el juego, cómo leer sus señales, cómo estar presente sin sobrevigilarla. Al principio era torpe, demasiado rígido, demasiado cuidadoso. Pero lo intentó. Cada mañana estaba allí aprendiendo, participando. Llegó la mañana de Navidad tranquila y suave. Sin gran celebración, solo los 3. Felicia preparó el desayuno. Jake puso la mesa. Jasmine observaba desde su silla. Después de comer,
Felicia sugirió de nuevo el juego del avión. La mandíbula de Jake se tensó pero asintió. Muéstrame. Felicia se tumbó. Jake ayudó a colocar a Jasmine sobre sus espinillas. Ahora toma sus manos, dijo Felicia. Déjala sentir que estás ahí. Jake tomó las pequeñas manos de su hija. Lista para volar, cariño. Felicia meció suavemente y el rostro de Jasmine se iluminó. Miró a su padre, realmente lo miró y sonrió. Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas. Ahí estás, susurró. Ahí está mi niña. Esa noche, después de que Jasmine se durmiera, Jake encontró a Felicia en la cocina. He estado pensando en algo, dijo. Felicia se giró. Hay un lugar en Colorado, el Horizons Rehabilitation Center. Se especializan en trauma pediátrico, fisioterapia combinada con cuidado psicológico. Hizo una pausa. Tienen un cupo en 2 semanas. Quiero llevar a Jasmine, pero lo miró. Quiero que vengas con nosotros. No como personal, sino como familia. Felicia contuvo la respiración. Señor Morrison. Jake dijo en voz baja. Me llamo Jake. Ella lo miró. Lo vio realmente. Vio a un hombre que finalmente luchaba por su hija. Está bien, susurró. Iré. A mediados de enero el avión privado despegó desde Boston. Jasmine se sentó entre ellos, una manita en la de Jake, otra en la de Felicia. Miró por la ventana hacia las nubes y susurró. Mami está allá arriba. La garganta de Jake se cerró. Felicia apretó suavemente su mano. Sí, cariño, allí está. Cuando aterrizaron en Colorado, el mundo se veía diferente. Limpio, brillante, montañas elevándose como algo salido de un cuadro. El Horizons Rehabilitation Center estaba al pie de esas montañas. Todas las ventanas y mucha luz. Nada parecido a un hospital, más bien como un hogar. La doctora Sarah Chen los recibió en la entrada con una sonrisa cálida y ojos amables. Se arrodilló a la altura de Jasmine. Hola, Jasmine. Escuché que te gustan los elefantes. Jasmine asintió. A mí también. ¿Quieres conocer a mi perro de terapia? Se llama Boulder. Por primera vez, Jasmine soltó la mano de Felicia y extendió la suya hacia el Golden Retriever que esperaba cerca. La evaluación duró 3 días. Pruebas físicas, evaluación psicológica, observación familiar. La doctora Chen se sentó con Jake y Felicia el tercer día. El cuerpo de Jasmine es perfecto, sin daño, sin debilidad. Su mente la protege manteniéndola inmóvil. Necesitamos enseñarle a su cerebro que es seguro moverse de nuevo, les dijo. Miró a ambos. 2 semanas de terapia intensiva física basada en el juego informada por trauma, pero necesitará que ambos estén presentes. Cada sesión, cada paso, Jake asintió. Lo que sea necesario. Se alojaron en un lodge cercano. 3 habitaciones vistas a la montaña. Pero pasaron la mayor parte del tiempo juntos. Mañanas en terapia, tardes practicando ejercicios, noches, cocinando juntos como familia. Jake aprendió a hacer sándwiches de queso a la plancha. Quemó los 3 primeros. Jasmine se reía cada vez. Felicia le enseñó los estiramientos, los juegos, cómo animar sin presionar. Al 5.º día, Jasmine se mantuvo de pie sin ayuda, sosteniéndose de las barras paralelas, sus piernas temblando pero fuertes. Al 7.º día dio 3 pasos con ayuda, pero los dio. Al 9.º día pronunció una frase completa. Quiero que papá y Felicia lo vean. Corrieron al salón de terapia, la vieron caminar 10 pasos entre las barras. Jake y Felicia se abrazaron, ambos llorando. Jasmine sonreía radiante, orgullosa, viva. Esa noche, Jake no pudo dormir. Encontró a Felicia en la terraza del lodge, la nieve cayendo, la montaña plateada bajo la luz de la luna. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó ella. Se sentó a su lado. Necesito decirte algo, su voz era baja, áspera. La noche en que murió Claire, le pedí que recogiera la cena. Estaba en una llamada con un cliente demasiado ocupado para salir de la oficina. Sus manos temblaban. Si tan solo hubiera ido yo mismo. Jake, no. He estado tan enojado con Dios, conmigo mismo, con todos. Lloré.
Pensé que si podía controlar todo, podría evitar más pérdidas. Pero solo estaba construyendo una prisión. La voz de Felicia era suave. Sé cómo se siente eso. Después del derrame de mi madre me sentí culpable. Elegir qué facturas pagar, dejar la escuela, verla sufrir. Se sentaron en silencio. Dos personas rotas aprendiendo que el dolor es el precio del amor. Me alegra que estés aquí, susurró Jake. No creo que pudiera hacer esto sin ti. Sí podrías, dijo Felicia, pero no tienes que hacerlo solo. Sus miradas se encontraron y algo no dicho pasó entre ellos. Algo que ninguno estaba listo para nombrar. En su último día, la doctora Chen les dio un plan. Continuar los ejercicios en casa. Terapia semanal, consejería por trauma. No está completamente recuperada, pero está sanando. En el avión de regreso, Jasmine se durmió entre ellos. Jake miró a Felicia sobre la cabeza de su hija. Cuando lleguemos quiero hablar contigo sobre algo. ¿Qué? ¿El futuro? El corazón de Felicia dio un vuelco. Pero antes de que pudiera preguntar Jasmine, se movió. Y aterrizaron en Boston, de vuelta en el brownstone que de alguna manera ahora se sentía diferente. Más cálido, más ligero, como si algo finalmente hubiera vuelto a casa. Pero el verdadero milagro aún estaba por llegar. Regresaron a finales de enero. Pero la casa ahora se sentía diferente. Las fotos estaban de nuevo en las paredes. La música sonaba en la cocina. La risa de Jasmine resonaba por habitaciones que habían estado silenciosas tanto tiempo. Llegó febrero. Jasmine caminó por la sala sin ayuda. Marzo. Corrió por el pasillo tambaleándose riendo. Abril. Hizo 1000 preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Dónde duermen los pájaros? Podemos tener un perro, Jake. Redujo sus horas de trabajo. Llegaba a casa a las 6 todos los días, aprendiendo a cocinar con Felicia, aprendiendo a ser padre de nuevo. Margaret los visitaba semanalmente, los observaba, sonreía entre lágrimas. Ahora son una familia, susurró un día a Felicia. Pero Felicia no sabía qué decir ante eso. Porque todavía era la empleada, ¿verdad? Llegó mayo cálido y brillante. Jake le pidió a Felicia que se sentara con él una mañana, después de que Jasmine se fuera con Margaret al parque. He estado pensando en algo. Sacó planos arquitectónicos, los extendió sobre la mesa el primer piso. Quiero convertirlo en una clínica de terapia para niños que no pueden pagar lugares como Horizons. La respiración de Felicia se detuvo. Quiero que tú la dirijas. Termina tu carrera. Lo financiaremos con el seguro de vida de Claire. Ella querría que se usara para algo que traiga esperanza. Las lágrimas llenaron los ojos de Felicia. Jake, nos devolviste la esperanza. Vamos a dársela a otros. Para noviembre los planes fueron aprobados. La fundación registrada Claire's Hope Foundation. Y mientras se acercaba otra Navidad, Felicia se dio cuenta de algo. Hace un año estaba afuera de esta casa sin nada. Rota, perdida, sobreviviendo. Ahora estaba dentro de ella, entera, encontrada, viviendo. 25 de diciembre. Un año después, el brownstone brillaba con luces y calidez. Jasmine bajó corriendo en pijama. Nevaba. Miren, dijo. Presionó su rostro contra la ventana. Jake y Felicia bajaron juntos, la observaron sana, feliz, viva. Después del desayuno, después de los regalos, Jasmine se sentó entre ellos en el sofá. Felicia dijo con su vocecita pensativa. Sí, cariño. ¿Te quedarás para siempre? Felicia miró a Jake. Él asintió. Volvió a mirar a Jasmine. Sí, bebé. Para siempre. Bien. Jasmine se acurrucó más cerca. Porque ahora eres mi familia. Esa noche la nieve caía suavemente afuera. Los tres se quedaron junto a la ventana mirándola. El brazo de Jake rodeando a Felicia, Jasmine en sus brazos. «¿Sabes que me di cuenta?», susurró Felicia. Jake la miró. «Hace un año pensé que mi vida había terminado. Pensé que lo había perdido todo», su voz se quebró. «Pero creo que tal vez tuve que perderlo todo para encontrar esto». Jake la abrazó más fuerte.
Nos salvamos el uno al otro. Y en ese momento de pie, bajo el cálido resplandor de las luces de Navidad, Felicia comprendió algo que había olvidado, que a veces Dios no arregla lo que está roto. Construye algo nuevo a partir de las piezas. Que sanar no se trata de volver a quien eras, sino de convertirte en quien siempre debiste ser. Que la familia no siempre es la que te toca al nacer. A veces es la que eliges o la que te elige a ti. Afuera la nieve seguía cayendo sobre Boston, pero dentro de aquel brownstone que alguna vez fue una tumba y ahora era un hogar, 3 corazones latían como uno solo. Piezas rotas hechas enteras. El silencio convertido en risa. El miedo transformado en amor. Y una niña que había olvidado cómo caminar ahora corría. Corría hacia un futuro lleno de esperanza. Igual que las 2 personas que se habían encontrado en la oscuridad y aprendieron a caminar hacia la luz.